Hola, estimados seguidores, amigos de Rojas y Abogados. Vamos a empezar una nueva secuencia con mi estimada amiga Sandra Sánchez, en el cual hemos titulado Conociendo un poco más sobre este tema que afecta mucho a los estudiantes de la Pedro, que es las consecuencias de negarse el licenciamiento a nuestra universidad. Sandra es también como yo egresada de la universidad y sabe cuánta es la trayectoria que hemos sufrido desde el ingreso del examen de admisión hasta el egreso de esta gran casa de estudios. ¿Cómo estás, Sandra? Hola, ¿qué tal, Eduardo? ¿Cómo estás? Mucho gusto, gracias por la invitación. ¿Qué tal? Sandra, quisiera que nos comentes un poco sobre qué es lo que está ocurriendo desde un ambiente administrativo. Creo que se va a elaborar un plan de emergencia. ¿Qué es este plan de emergencia que tanto se está hablando? Respecto a como tú lo comentaste, nosotros somos egresados empezando de que nosotros somos egresados de la Universidad Nacional Pedro Ruiz Gallo, sabemos eh, por experiencia propia las dificultades, las carencias y todo el procedimiento que se toma para ingresar y transitar por la Universidad Pedro Ruiz Gallo. Bueno, este plan de emergencia al cual tú me haces referencia es respecto a lo que se viene después de la denegatoria de licenciamiento a la Universidad Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Es la intervención ya del Ministerio de Educación como tal, mediante una comisión para que se haga cargo ya de poner las cosas en orden, ¿no? Dado que como se, se estableció en la resolución de denegatoria de licenciamiento, la Universidad Pedro Ruiz Gallo lamentablemente no ha cumplido con las condiciones básicas de calidad que se les solicita a cada universidad para que pueda ser aprobado el licenciamiento. Y justamente por esta razón es que el Ministerio de Educación va a tener que intervenir la universidad, ya que como es una universidad pública, que esa es creo la ventaja más grande de nuestra universidad en este campo, no es el cierre, sino que es la reestructuración de la universidad como tal, ya que no se puede perder una universidad pública. Mucho más en este caso que en el norte del país son pocas las universidades públicas que existen, y bueno, y en nuestro departamento es la única, ¿no? Entonces, este plan de emergencia justamente tiene como finalidad reestructurar tanto el plan de estudios como los planes de posgrado, todo lo que tiene que ver con infraestructura, las condiciones básicas de calidad y también la calidad del profesorado. Eso sería. Bien. Sandra, entonces aquí me gustaría que tú puedas especificarnos qué lo hace distinto lo que está pasando, por ejemplo, la UDC, la UDL, con la Universidad Nacional. Simplemente que tenga un tema administrativo. Quisiera también conocer un poco de esto, del significado, por ejemplo, de la palabra servidor y funcionario público, que mucho lo confundimos. Ya, bueno, el servidor público es aquella persona que está encargada de, justamente su propio nombre lo dice, de brindar un servicio público, básicamente que cubre una instancia de acuerdo al CAP de cada institución o cada entidad pública, eh, de, como se podría decir, servicios de planta, ¿no? Por ejemplo, una persona que es secretaria, una persona que es asistente, que es un auxiliar, es un servidor público. Cuando hablamos de funcionarios públicos, ya estamos hablando de cargos de dirección, básicamente, que son, por ejemplo, los gerentes, que ahora tenemos, gracias a servir esta escuela de gerentes públicos, eh, los directivos de confianza también, son funcionarios públicos, ya que tienen a su cargo una labor un poco más específica, de mayor jerarquía y por ende también de mayor responsabilidad. Pero en general, lo que nos señala la ley del servicio civil es que debemos de hablar de servidor público en términos generales, ¿no? O sea, todos somos servidores públicos. Esta diferenciación que te estoy dando a conocer es justamente la que se manejaba anteriormente, pero ahora todos somos servidores públicos porque cumplimos un objetivo y una función pública en sí, ¿no? De brindar atención a la ciudadanía, ¿no? En lo que se requiere y de acuerdo a la finalidad de cada entidad. En lo que respecta a las universidades, pues tenemos esta área administrativa que son personas justamente que tienen esta denominación de servidores públicos. Son las personas que ayudan a
los auxiliares, los secretarios, de acuerdo a la estructura administrativa de cada universidad. La diferencia clara, pues, entre una universidad pública y una universidad privada es que la universidad pública, si bien es cierto, las dos brindan un servicio público que es la educación, en la universidad pública tenemos una estructura de una entidad pública. Si bien es cierto, tiene autonomía como entidad, eh, no deja este sentido público del cual te estoy hablando. En cambio, en la universidad privada, la formación o la estructura como entidad básicamente es como una empresa, ¿no? Entonces, esas son las diferencias básicas. Si bien es cierto, las dos dan un mismo servicio público, la estructuración tanto de una universidad pública como de una universidad privada es totalmente distinta. Entonces, ¿por qué es que este proceso de emergencia del cual estamos hablando, de esta reestructuración que estamos hablando, le compete a la universidad pública y no a la universidad privada? Justamente es por eso, porque se trata de proteger esta estructura que ha buscado instalar el Estado desde el Ministerio de Educación. Y bueno, si bien es cierto, la universidad privada también brinda un servicio público, su estructura no viene ligada de esa forma, ¿no? Entonces, justamente la universidad privada, eh, de acuerdo al procedimiento de licenciamiento, va a finalizar, si es que no cumple con las condiciones básicas de calidad, va a finalizar en un cierre y en cambio en la universidad pública en una intervención. Ahora, aquí hay mucho tema que acotar porque muchos me podrán decir, ¿no? Pero si ambas brindan el servicio público de educación, ¿por qué no también le dan la oportunidad a una universidad privada de poder reestructurarse o de que el ministerio intervenga igual mediante una comisión y le ayude a reestructurarse? Porque realmente, en mi opinión, yo creo que una universidad privada ha tenido todas las armas en sus manos, todos los instrumentos en sus manos para poder llevar a cabo esta reestructuración, empezando de que una universidad privada cobra una mensualidad a todos los estudiantes y una retribución directa a esta mensualidad es justamente que le brinde condiciones básicas de calidad, ¿no? Tanto en plan de estudio como infraestructura. Entonces, si no, solamente estaremos hablando de un lucro como empresa. Entonces, esa no es la finalidad de una universidad. Por otro lado, si bien sabemos que las universidades públicas tienen un presupuesto asignado y también tienen recursos propios, la situación es distinta, ¿no? La situación es distinta por lo que, bueno, tú y yo sabemos que una universidad nacional tiene ciertas carencias a lo largo de su vida como institución, y muy aparte de que la Universidad Nacional se instala con el firme propósito de no desamparar a la juventud de cierta zona, ¿no? En el caso de la educación superior. Entonces yo creo que como por ahí hay un plus para la Universidad Nacional para que no se pierda, tratar de rescatarla. Por eso es que se ha armado este plan luego de ver la verificación si no cumple con los requisitos, ¿no? Para el licenciamiento. Claro, eso me hace recordar mucho a la Universidad César Vallejo, la Mm, cual cerró muchas de sus distintos establecimientos que tenía a nivel nacional claro, para que pueda cumplir con este nuevo requerimiento que le daba la SUNEDU. Y claro, lamentablemente, lo mismo hizo la Universidad de las Peruanas también. sí, y lamentablemente otras universidades que también tienen tradición en nuestra región Lambayeque, como la UDC, no han podido cumplir estos requisitos. Y claro, al Ujú, ser una empresa que brinda un servicio, es natural que se proceda con la clausura de este establecimiento. Pero aquí hay así es. algo más interesante, Sandra, que me gustaría que nos puedas un poco dilucidar sobre el tema de los egresados. O sea, hay muchos chicos que nos escriben y nos dice qué va a pasar ahora que están en 10º ciclo, qué va a ocurrir con ese programa que tenían de tesis. O sea, ¿el trámite seguirá siendo el mismo o el plan de emergencia va a modificar esa estructura que ha tenido cada facultad? Bueno, para serte sincera, el plan de emergencia lo que trata de cubrir es básicamente que todo sea regularizado. Si hay trámites que cambiar, van a tener que modificarse. Eso sí es totalmente cierto. Inclusive nosotros, cuando, al menos te hablo por experiencia propia, cuando yo egresé de la universidad,
y planteé mi plan de tesis, hubo un cambio ya porque SUNEDU había empezado con sus funciones. SUNEDU es una entidad que no tiene mucha antigüedad, y cuando yo ya salí de la universidad, modificaron algunas cosas, entonces yo tuve también que reestructurar algunas cosas en mi plan de tesis, por ejemplo, ¿no? Al igual que mi sustentación. Y por ese motivo es que, bueno, hubieron algunas trabas en los procesos administrativos, algunos cambios, y tuvimos que ponernos al ritmo, ¿no? Que ya nos plantea ahora la SUNEDU. Como te digo, yo les diría a los chicos que recién están egresando que tengan la paciencia del caso, porque tienen que ser conscientes empezando de que están en una universidad que lamentablemente eh, no ha cumplido con los requisitos de licenciamiento. Ese es uno. Dos, que si bien es cierto, ellos han puesto todo de su parte para poder terminar su carrera profesional, están de por medio los procedimientos. Y para que uno pueda cumplir eh, satisfactoriamente con sacar su título, sacar su bachiller, pues tiene que seguir un procedimiento. Los procedimientos son parte de nuestra vida, para todo existen los procedimientos. Entonces, uno tiene que atenerse al procedimiento para seguir y cumplir un objetivo concreto, ¿no? Entonces, yo les diría a los chicos, que estén tranquilos, que sean pacientes y que confíen en que la reestructuración pues va a ser a beneficio de todos. Si bien es cierto, les va a tomar un poco más de tiempo, pero no significa que les van a cerrar las puertas en la cara. O sea, lo que significa es que ellos se tienen que adaptar, igual van a poder conseguir su grado, igual van a poder conseguir su título. Te estoy hablando a nivel de pregrado y a nivel de posgrado. Entonces, lo único que ellos tienen que es seguir el ritmo de esta reestructuración, ¿no? Básicamente es eso. Inclusive los chicos de los últimos años van a seguir cursando sus clases. Bueno, en esta situación en la que estamos de pandemia, pues se verá la implementación del aula virtual, que por lo que tengo entendido no es muy satisfactoria en la universidad. Entonces, poco a poco se va a poder mejorar, qué es lo que más uno quiere como, al menos yo como egresada, tú también como egresado de la Universidad Pedro Ruiz Gallo, es lo que más queremos, ¿no? Que crezca nuestra universidad, porque sabemos que tenemos materia humana muy buena, que son los alumnos, algunos docentes también, pero no todos, lamentablemente. Y lo que queremos es que se dejen políticas afuera, se dejen cualquier conflicto fuera del ámbito universitario, y se trabaje en virtud de la universidad y esta mejore, ¿no? Hay tanto por mejorar en la Pedro Ruiz que bueno, sería una excelente, más que excelente universidad, porque sabemos que es una muy buena universidad, pero sabemos que tiene mucho por qué mejorar. Yo les diría que estén tranquilos, que se esperen a los procedimientos. Por lo que he entendido, SUNEDU ha tuiteado en su cuenta oficial que en un año se están poniendo como meta para realizar toda esta reestructuración y poner en marcha a la universidad como tiene que ser. Entonces, dentro de ese año se van a armar procedimientos, los chicos que van a egresar van a tener que seguir el procedimiento adecuado y presentar obviamente sus proyectos de tesis y todo lo que todo lo que sea necesario para que puedan conseguir sus grados y sus títulos, ¿no? O sea, no es nada del otro mundo. Como mucha gente piensa que dijeron, ya, no le licenciaron a la Pedro, ya, seguro la van a cerrar por aquí, por allá. Nada de eso es cierto. La Pedro Ruiz no la van a cerrar. Obviamente que va a entrar a un cambio brusco, pero es para una mejora, no es para cerrarla, ni para olvidarnos de la Pedro, ¿no? O sea, simplemente es para que mejore. Hay que tener paciencia nada más. Claro, ese es una de las cuestiones que hay que sacar de la mente de las personas que recién están entrando, ¿no? El popular tema cachimbo, el cual se asusta por todo. Hay que entender también que este tema no únicamente se refiere a un tema de infraestructura. También, como mencionaba Sandra, importante esto, que recordemos de que hay que tener un plan para los criterios de evaluación, la metodología de evaluación. Yo también he estado Sí, trabajando en instituciones superiores en los cuales me daban situaciones o por lo menos formatos
en los cuales yo tenía que colocar criterios de evaluación. Y yo me sorprendí porque yo, como había egresado de la Pedro, yo pensé simplemente llegar fecha límite, digamos 15 de agosto, examen final y se acabó. Y se acabó. Mismo estructura que me enseñaron. Sí, me enseñaron a mí en la Pedro que era examen final y suficiente. En cambio, en estas instituciones no, hay que cumplir un report, hay que tener fechas, parciales, notas sustitutorias, o sea, todo un programa a elaborar. Y Exacto, es lo que no, es que justamente de eso se trata, de tener las cosas organizadas. Mira, cuando nosotros éramos estudiantes, quizá muy nobles, ¿no? En nuestra participación en estas instituciones, llegábamos todos emocionados, ¿no? Vamos a ser parte de una nueva vida, de la vida universitaria, todos ilusionados, con muchos sueños y todo eso, ¿no? Pero en el camino te das cuenta de la realidad, ¿no? La realidad es muy diferente. Uno como joven tiene siempre ilusiones, tiene objetivos, pero la universidad es como esa clave que te abre la mente. O sea, si la universidad no te da los instrumentos necesarios para que tú te proyectes a más, te vas a quedar ahí nada más en tu sueño con el que ingresaste y no proyectaste. Entonces, de eso depende que los planes estén bien estructurados, los planes de estudio estén bien estructurados, que la universidad tenga su visión científica de investigación, que la infraestructura sea buena, que los docentes sean los idóneos, que es lo principal, ¿no? Que los docentes se dediquen también a investigación, que exista una bolsa de trabajo real, que no existe en la Pedro, lamentablemente. Tú te ibas y preguntabas por la bolsa de trabajo y salías por un lado diciendo que una persona que te decía, ¿y eso qué es? O sea, no había nada de eso. Los convenios con otras instituciones o con otras universidades también, o sea, era una cosa de que no existía, cosa que tú te vas a cualquier universidad, bueno, ahora en la actualidad, pues que lo tiene bien implementado. O sea, es un poco chocante cuando tú sales de la Pedro, haces ya, sacas tu, por ejemplo, en nuestro caso, en mi caso particular, sacamos nuestro bachiller, sacamos nuestro título, buscamos un trabajo. Yo, por ejemplo, me vine a trabajar para acá a Lima, quise hacer una especialización, hice una especialización en la católica y te das cuenta así de hachazo de una realidad totalmente distinta. O sea, los programas en Católica totalmente estructurados, la infraestructura de primera calidad, a los docentes de primera calidad. Te vas, preguntas por una bolsa de trabajo, te dan toda una lista enorme. Te vas, preguntas por convenios, te dan una lista enorme. Tienen becas implementadas, grupos de estudio, tanto en todas las áreas. Tienen su revista propia, o sea, cosas que a la Pedro le falta y lo necesita, porque eso ayuda a que el estudiante abra su mente. O sea, el estudiante llega ilusionado, pero que esa ilusión se concretice. O sea, eso es lo que le falta a la Pedro. Y lamentablemente más se preocupaban por las disputas políticas, que sí, que quién va a ser el rector y ahora quién va a ser mi decano y que por aquí, que por allá, que por mejorar cosas como, no sé, la participación docente o algo así, ¿no? O sea, cosas y elementales. a eso quería llegar, Sandra. Mira, acordaremos de que la SUNEDU es relativamente joven, como lo has mencionado, y ha Así habido un es. gran debate entre perder la autonomía universitaria, ¿ya? Y que luego pase a ser parte del Ministerio de Educación. ¿Consideras de que ese ha sido uno de los principales cosas que ha perdido la universidad, su autonomía, o no? Bueno, a mi criterio, el perder tu autonomía no es porque alguien venga y te intervenga, ¿no? O sea, la autonomía, la Universidad Nacional siempre va a ser parte de una de las características fundamentales de la Universidad Nacional como tal. O sea, esta intervención no significa que la universidad haya perdido su autonomía, esta intervención era necesaria, así de simple. O sea, ganas más con esta intervención que quedándote con tu autonomía, porque de nada le sirvió a la Pedro quedarse con su autonomía todo este tiempo. Tú ves la gran diferencia que existe de facultad a facultad. O sea, es terrible. O sea, tú ves que una facultad es muy buena
en el sentido de que sus alumnos y sus docentes han hecho todo lo posible para que esa facultad sea buena, pero te vas a otra facultad y parece una isla, te vas a otra facultad y parece otra isla, o sea, la universidad no trabaja en conjunto, o sea, es como que la persona que está de turno, que sube a un cargo directivo dentro de la universidad, y le da lo que mejor le parezca a cada facultad. Y eso está muy mal, pues, ¿no? O sea, si para eso quiero mi autonomía, entonces no me sirve de nada y no le favorece en nada al alumnado. Definitivamente, Claro, la esto, autonomía va a seguir con la Universidad Nacional, si bien es cierto, esta intervención va a romper un poco con eso, pero debemos tener en cuenta de que era necesario, ¿no? Y como Ministerio de Educación, yo creo que tienen toda la facultad para poderlo hacer, ¿no? Están dentro del marco normativo, creo yo, ya establecido a nivel nacional. Y no es que yo soy una isla y a mí no me toca, o sea, no estamos hablando de soberanía, eso creo que mucha gente o muchos directivos, muchas autoridades piensan que la autonomía es como la soberanía, o sea, son cosas que no tienen nada que ver, o sea, no es que yo sea autónomo, yo soy todopoderoso, tampoco es así. Y bueno, y en el a esto marco quería legal, agregar, como te digo, o sea, está totalmente facultado el ministerio para poder entrar, ¿no? Y es sí, a necesario. esto quería agregar, Sandra, no sé si has podido también ver el ejemplo de Don Castro, recordando su fallecimiento también. Él tenía una propuesta que era genial para el tema de biblioteca, Sí, sino que y hubo eso una discrepancia con el rector que no lo dejó aplicarse. ahí nada más te das cuenta, mira, don Castrito tenía todo su sistema y él lo usaba porque su hijo le apoyó con eso, pero solamente era en su computadorcito, nada más, o sea, en su computadora él usaba su sistema y muy amablemente nos ayudaba con la búsqueda de los libros y todo eso, pero mira, eso lo tenía mucho antes de que tú y yo ingresáramos a la universidad. Y cada vez que lo proponía, no le daban, no, o sea, no le daban el apoyo necesario y es muy lamentable. Y ahí nada más es el claro ejemplo que citaste tú de cómo es que las cosas no avanzan, no avanzan. Y entonces, que a veces yo me pregunto y me da a veces como sentimientos encontrados el ver tantos comentarios en Facebook diciendo la Pedro es la Pedro, la Pedro es la Pedro, esto solamente es un bajón, la Pedro va a salir adelante. Yo le diría a todos los estudiantes que la Pedro es la Pedro, pero por sus estudiantes. O sea, la Pedro necesitaba un cambio profundo de estructuración hace mucho tiempo. Yo me di cuenta desde que ingresé que lo necesitaba. Entonces, eh, vamos a hacer hincapié en que la Pedro tiene que mejorar. O sea, seamos realistas. Nosotros salimos de una universidad muy orgullosos, claro, por haber ingresado, el esfuerzo que nos tomó haber ingresado a la universidad, pero salimos con ese sinsabor de que pudimos haber tenido una mejor vida universitaria. No sé tú, Eduardo, si saliste con ese sinsabor. Y Yo al menos salí con ese sobre sinsabor. sobre todo en algunos cursos donde no son especialistas y el docente Exacto. enseñaba cosas que eran netamente de un especialista, como el tema de criminología, derecho laboral, o sea, cosas donde ponían a un suplente que no era, o muy bien pudo ser civilista, o muy bien puede ser un abogado litigante muy brillante, pero para ser docente tiene que ser especialista en su materia. Y a esto me hace recordar mucho la importancia de la universidad para temas políticos, porque para temas políticos la Universidad Nacional siempre ha sido la caja chica de los partidos políticos. Siempre buscaban de ahí recursos, materiales humanos, dinero para poder afianzarse sobre eso. Y otra cosa que Lamentablemente, también, sí, sí, y otra cosa que también comentaba con mi padre es que estos temas políticos, ya, así como lo hacían los partidos, también era una siembra para cosechar personas para Sendero Luminoso en los tiempos anteriores. O sea, hay que tener mucho cuidado con eso cuando hablamos ya, que mencionas tú de la autonomía. Discrepar no está mal,
Pero ya cuando se intenta hacer otros mecanismos de soluciones políticos o pseudopolíticos, ya estamos entrando en otro campo. Sí, definitivamente ese ya es otro rubro, como tú lo dices, la Universidad Nacional siempre tiene este viso social tan fuerte instaurado, ¿no? Si ya de por sí hay algunas universidades particulares que lo han experimentado como universidad, pues la Universidad Nacional con mayor razón. O sea, la universidad es donde confluyen todas las ideas. Definitivamente, cada uno va con un pensamiento, con una ideología, quizá la forma en el camino, pero como tú dices, ¿no? O sea, no está mal discrepar, pero de ahí a que sea un caldo de cultivo para la formación militante de ciertos partidos políticos que lo único que buscan es su beneficio propio, o sea, también está mal, ¿no? O sea, todo tiene un límite. Nosotros como personas y también como seres pensantes debemos de ver esos límites, pero como tú dices, o sea, eso ya creo que es cuestión de cada uno, ¿no? Cada uno tiene un pensamiento formado, pero la universidad te da las armas para que tu pensamiento sea un poco más claro, ¿no? Entonces uno poco a poco puede ir dilucidando, pero definitivamente la universidad siempre va a tener este viso social bastante fuerte, y más aún una universidad nacional que como todos tenemos conocimiento, recolecta personas, estudiantes de todos los estratos sociales y que reflejan sus ideologías en la universidad, en las aulas, ¿no? Es así. Sí, importante poder recordar esto, ya que al tener una intervención es necesario siempre tener un ente regulador del comportamiento de una institución. Por ejemplo, en el caso de derecho laboral, el que regula es UNAFIL. Perfecto. Claro. También era necesario en estas situaciones alguien que pueda regular a estas universidades, tanto públicas y privadas, que a mi parecer las universidades privadas también tenían mucho que decir de sus infraestructuras. Sí, Parecían casas, parecían hoteles, pero no parecían universidades. el problema principal en ese aspecto es que nuestra normativa respecto a poder sacar una licencia para funcionar como universidad, o sea, no era muy rígido, o sea, no era muy específico. Las condiciones eran muy básicas, era como para que instales una empresa, básicamente, ¿no? O sea, y esto es una pequeña empresa, y después ya el resto lo ibas acomodando en el camino, y ese chip es el que deberíamos de cambiar. O sea, la educación es algo serio, no podemos tomarlo como un comercio. Estamos brindando un servicio, y es un servicio del cual el ser humano, o sea, tu población, se necesita para poder formarse, para poder luego salir al campo a trabajar y ser un profesional destacado, poder ayudar a la estructuración también del país, ayudar a la mejora del país. O sea, es la base de una sociedad. Sabemos que salud, educación, es la base de una sociedad, no es algo con lo cual se pueda jugar, y es supremamente necesario de que existiera este órgano de control, creo yo, por la idiosincrasia y la forma de pensar, lamentablemente, de ciertos grupos de nuestra sociedad, ¿no? Que piensan que lo único que buscan es un fin lucrativo, lamentablemente, a nivel de educación. Y eso no solamente lo vemos a nivel universitario, ¿ah? Lo vemos también a nivel de institutos, a nivel de educación primaria, educación secundaria, educación básica. O sea, hay que muchas cosas que mejorar en ese aspecto, definitivamente. Y obviamente era necesario que exista este órgano de control, al menos por las estructuras que nosotros tenemos como país, en la organización, en los permisos, en las licencias. Siempre debe haber un ente regulador o un ente fiscalizador. Es necesario. Sí, y a esto te quería formular la siguiente pregunta. ¿Qué va a ocurrir con ellos cuando se emplee este plan de emergencia? ¿Van a continuar trabajando o se tiene que también tener una nueva reestructuración, una nueva convocatoria de este personal que está trabajando al servicio de una institución pública? No, definitivamente dentro de la universidad pública se tiene que lidiar primero con los regímenes laborales de las personas que están trabajando
para la universidad, en este caso la Pedro Ruiz Gallo, ¿no? Tiene que ver su estructura orgánica, cómo es que estos han sido contratados, cuáles son las funciones que realizan, si de acuerdo a su funciones, su ROF, que es un reglamento de organización y funciones, y su cuadro analítico de personal, que es el CAP, ¿no? Entonces, todos estos instrumentos de gestión, que son un conjunto, te va a botar la precisión de cuáles son las plazas que tiene la universidad como tal. Ahora, si hay un desorden dentro de la contratación en la universidad, pues eso va a tener que ser corregido. Así tiene que ser, porque las cosas se tienen que hacer en orden, como te digo. O sea, es un análisis estructural, como te digo, de ver quiénes están en qué puesto, cuál es su régimen laboral, los términos de su contratación. Ese es un tema ya netamente laboral, diría yo, valiéndose de instrumentos administrativos. Entonces, todo eso van a tener que organizar o reorganizar. Eso ya depende de la comisión que entre, pero definitivamente, por ejemplo, aquellos que son del régimen 276, pues son los que tienen una estabilidad laboral. También, si mal no estoy, tienen contratados por CAS. Y bueno, los docentes también que tienen que ver su régimen, el régimen bajo el cual están contratados, ¿no? Eso, por ejemplo, una de las partes estructurales para que se cumplan con las condiciones básicas de calidad es justamente la contratación de docentes. Entonces, es algo con lo que la comisión va a tener que lidiar y va a tener que organizar. Básicamente es eso, el administrativo tiene que ver cuáles son las funciones que desempeña, tiene que ver su régimen laboral y tiene que ver los términos de su contratación. Ahora, en las entidades públicas mucho se ve el contrato por locación de servicios mal implementado y totalmente desnaturalizado, entonces eso ya es una cosa de que van a tener que organizar nuevamente, ¿no? Ese sería ya un tema de proceso judicial, me parece, más que todo. El Claro, tema de ya locación sé. de servicios. Definitivamente Ya. ahí van a haber muchas cosas que tocar, ¿no? La persona que se ve afectada obviamente tiene todo el derecho de recurrir a- a- al asesoramiento judicial necesario, pues, ¿no? Al asesoramiento legal, a los órganos jurisdiccionales y entablar sus procesos como ellos mejor lo vean conveniente, ¿no? A mí siempre me daba curiosidad por qué había, sobre todo en derecho, ¿no? Docentes que hacían las cosas gratis, o sea, enseñar gratis, sin tener maestría o doctorado. Ellos querían enseñar. Y hay otro nexo que es en la carrera judicial. Si es docente universitario, esto te da puntos. Entonces, ahí ya la SUNEDU también ha regulado esto, porque que el decano que entre o la autoridad que entre ponga a la persona que deseaba por un lapso de tiempo y sería beneficiado, pero para otros objetivos, no para el principal, que es la educación. Y considero que este objetivo, que es la alimentación en temas educativos por cada uno de los estudiantes, tiene que darse plenamente con los docentes. O sea, algo que me encantó de la SUNEDU es que por lo menos el docente que enseña tenga un grado mayor que el alumno que está a su Claro, disposición. definitivamente, ¿no? Sandra, aquí hay una pregunta muy importante que quisiera realizarte. Es cuando hablamos del tema del examen de admisión. ¿Qué tan Ya. cierto es de que ahora no vamos a tener ingresantes y cuánto va a ser el tiempo de de esta espera que va a tener por gente nueva en nuestra universidad? Bueno, respecto a eso sí, es un poquito difícil, pero como te digo, parte de la estructuración es la organización. Entonces, para que la casa se pueda organizar, vas a necesitar que separen ciertas cosas. Entonces, teniendo ese orden de ideas aplicado a la universidad, pues sí, lamentablemente este flujo de ingresantes va a tener que detenerse. Y, y es necesario para que puedan
organizar la casa. O sea, es básico porque si la gente sigue entrando, o sea, no van a poder controlar estos nuevos ingresos, aparte de que es un gasto fuerte para la universidad también organizar un examen de admisión. Sabemos que también es un ingreso fuerte para la universidad, pero es necesario que este flujo se detenga, al menos por el tiempo en que la SUNEDU ha prometido, en cierta forma decirlo así, la reestructuración, ¿no? Ya dijeron que iba a ser un año, y pues en un año no se va a permitir el ingreso de estudiantes a nuestra casa de estudios. Es necesario y también es como darle seguridad al estudiante, ¿no? Es como decirle, sabes que no te voy a dar el ingreso a algo que no te va a prestar todos los beneficios necesarios a ti como estudiante para brindarte una educación de calidad, déjame reestructuro en un año esta situación, pongo al corriente ciertas cosas, luego te abro las puertas el siguiente año para que puedas entrar y, y, y gozar de una educación buena. O sea, esa es la lógica. Entonces, por ese motivo es que se va a cerrar los ingresos pues, a la universidad, lamentablemente. Eh, es como un año sabático para para la universidad. Necesita limpiarse, necesita organizarse, necesita reestructurarse. Es necesario. Claro, te digo esto porque es una preocupación mucho para los padres de familia y ahora aquí universidad lo mando, porque en este año que se va a prolongar, apuesto y también estoy haciendo un gran análisis de que las universidades van a acomodar sus tarifas según su conveniencia, muchos de los particulares que ahora están licenciadas. Y se Esa está es creando un una movimiento. gran... Sí, eso yo, bueno, a mi criterio pienso que, y bueno, no sé si SUNEDU en específico, no sé, en ese rubro, si SUNEDU está regulando o puede entrar a un campo de regulación de precios para para las tarifas, o no sé si se pueda ver ese tema con Indecopi también, porque partamos de que estamos quedándonos sin una universidad pública en Lambayeque, que ese es el primer punto, y partamos de que los ingresos de las personas, ¿no? Del lugar, o sea, de las familias, la canasta básica y todo eso, o sea, ¿con cuánto dispone el lambayecano promedio para invertir en su educación? Entonces, es necesario, y bueno, es un punto bastante interesante al que tú tocas respecto a que ya se cierra la Pedro y en ese año no tiene que significar que las universidades particulares hagan su agosto, porque tampoco se trata de eso. Si bien es cierto, tienen esa libertad de fijar sus cuotas, yo creo que es necesario ahí una cierta regulación, al menos en este caso tan particular como es el cierre de una universidad nacional en un departamento donde no hay otra universidad nacional, solamente esa. Entonces, es bien particular y sería muy necesario que SUNEDU se pronuncie respecto a eso, ¿no? Sí, es algo que también me han preguntado muchos y le he dado la siguiente sugerencia, ¿no? Según aspecto lógico, que primero sería si los recursos no son muy suficientes para la familia, que busque una universidad nacional cercana, tenemos Cajamarca, en Chota también hay, en Piura, Trujillo, y luego que hagan su traslado, porque considero de que aún este mecanismo de traslado se va a respetar o no se va a respetar pasando este plan de emergencia. No, los mecanismos de traslado están dentro de la normativa básica de la ley universitaria como tal. Entonces, no tendría por qué no seguir estos mecanismos de traslado. Muchas universidades lo siguen practicando, inclusive las que ya han sido licenciadas. Entonces, por esa parte no veo inconvenientes. Definitivamente este tiempo de reestructuración es un paréntesis largo y si bien es cierto, nos están diciendo que es de un año, nada nos garantiza que en este año puedan reestructurarlo todo. Entonces también hay que tener en cuenta eso. Y bueno, respecto a lo que tú sugieres, sí sería una gran opción.
ya que gracias a Dios estos departamentos están bastante cerca, pero también pues implicaría un gasto, ¿no? De traslado, un gasto de, bueno, de si la persona no tiene un familiar en el lugar donde va a estudiar, tiene que alquilar cuarto, pensión y todo eso, ¿no? Realmente Claro, ya sería en el punto, son opciones que se pueden tener a la mano, ¿sí? Y sería una salida para aquel que esté interesado en avanzar ya, pues, ¿no? sí, Para seguir esto sus estudios lo hemos universitarios. visto, te lo comento, Sandra, porque hemos tenido tú y yo compañeros, en mi aula sobre todo, que han sido mayoritariamente de Cajamarca. Lambayecanos habremos sido unos 15 a lo mucho, contándolos. Bueno, eso sí Entonces, es miren que hay cierto. también salidas. Sí, eso es bastante cierto. En Lambayeque se contaba con una población bastante elevada de personas de otras provincias, de otros departamentos. Y sí, pues no, esto también ayudaría como una organización, en el sentido de que las personas que sean de un departamento X, pues se queden en la universidad estatal de su departamento, ¿no? O le den una chance en la universidad estatal de su departamento. Sino que creo que también todo este tema de la migración de provincia se da por esta fama ganada por la Pedro, ¿no? Entonces quizá muchos decían, no, me voy a la Pedro porque me han dicho que es mejor, o sabemos que es mejor, o algo así. Entonces se venían a Lambayeque y después se daban con la realidad. Bueno, en algunas facultades no era así. Por ejemplo, en ingenierías, en medicina y en enfermería, creo que tenían un sistema un poco más exitoso. En derecho había muy buen alumnado, pero siento que le faltaba mucha estructura a derecho, mucha estructura a derecho. Pero aún así la gente migraba, pues, ¿no? Básicamente también porque en Chiclayo, es un centro bastante comercial, la vida es bastante barata en Chiclayo, hay que empezar por eso también. Y en el mismo Lambayeque también, o sea, es barata la vida y era una forma también de educarte de una forma no tan costosa, ¿no? Entonces, también podría ser por eso uno de los motivos de por qué mucha gente migraba y porque de repente los padres de estas personas que migraban también tenían ciertos negocios acá en Lambayeque, ¿no? Claro, pero ya es momento de que también ellos puedan ver la localidad de donde son originarios y desarrollar también sus profesiones ahí. Claro. Te comento esto porque que también ha pasado tiempo desde que egresó mi padre, por ejemplo, y no había universidades en Chota o no había universidades en distintos distritos que ahora sí los tienen. Y ya es cuestión de nosotros con esa mentalidad que tenemos, la Pedro y la Pedro, que hemos venido acarreando y sí, nos encontramos con esa realidad muy distinta, pues, ¿no? Y hay un factor muy importante que mencionaste, la colaboración estudiantes-alumnos por distintas facultades que sí ha funcionado, pero por tema de infraestructura en las ingenierías no ha resultado, porque hay ingenierías que sí necesitan bastante maquinaria. Y un último comentario que se hizo y está por redes es que se han robado las computadoras de una facultad de ingeniería. O sea, mira Wow. hasta qué nivel se está llegando de, de negligencia por parte de las autoridades. Ya, yendo justamente a eso, por ejemplo, uno de los motivos de lo que leí la resolución de SUNEDU que deniega el licenciamiento, justamente, o sea, la Pedro no cuenta con un hiper. ¿Qué es un hiper? Es un planeamiento de riesgos, control de riesgos, así en términos generales, necesario para que una entidad o un lugar preste seguridad a los que están dentro. Entonces, no tenían un hiper, no tenían control de riesgos, no tenían señalizaciones, o sea, bastante deficiencia por algo tan básico que es seguridad y salud dentro del lugar donde estudiantes van a desarrollarse, que son chicos que van a estar ahí todo el día,
para los mismos administrativos, que es su lugar de trabajo, para los docentes. Y no contar con algo tan básico es casi absurdo, diría yo, ¿no? Entonces eso le resta mucho, que la cuestión de seguridad, como tú me acabas de decir ahorita, del robo de estas máquinas, es porque justamente no hay una implementación de este sistema de seguridad que es necesario para cualquier lugar, ya sea universidad, ya sea centro de trabajo, ya sea empresa, o sea, para cualquier lugar es necesario la implementación de estos parámetros de seguridad y salud en el lugar donde se van a desarrollar ciertas actividades, cosa que la Pedro no tenía implementado y da bastante que decir ya si algo tan básico no lo tienes implementado. Entonces, no, o sea, ¿qué es lo que está pasando acá? Porque te hemos dado una chance primero, otra chance luego para que me presentes tu plan de adecuación y aún con todo ese tiempo no lo has podido hacer? Entonces, ¿ya de qué estamos hablando? Pues era necesaria la intervención. Y bueno, y ya implementaron también el tema del voto universal para elegir sus autoridades también. ¿Esto se va a seguir respetando o ya la SUNEDU va a estructurar a rajatabla, va a decir quién es decano, quién es el que dirige tal área, o cuál sería uno de los mecanismos ideales que se debe plantear para esa solución de autoridades que va a vivir cada facultad? Ya, lo que yo entiendo es que la comisión que va a entrar a a la universidad para la reestructuración es como un consejo directivo. O sea, ellos se van a hacer cargo para que todos los planes funcionen, o sea, se estructuren empezando, porque no contamos con estos planes. Y van a marcar el Por facultad. procedimiento para la Esta elección de reestructura va a ser por autoridades. facultad. Claro, va a Disculpa, Sandra. marcar va a marcar el procedimiento para para la elección de autoridades en cada facultad. Claro, por ejemplo, lo que está pasando, bueno, cómo se ha licenciado, por ejemplo, las universidades nacionales, la Universidad de Trujillo, la Universidad de San Marcos y muchas más, la Universidad de Arequipa. O sea, no se pierde esta estructura organizacional básica que es necesario y muy conveniente para la vida universitaria, ¿no? Para que se pueda dirigir los planes de cada facultad. Es muy necesario que exista una autoridad como son los decanos y todo ello, ¿no? O sea, si bien es cierto, la universidad, como te decía al principio, ¿no? Esta comisión va a entrar, pero no va a hacer lo que se le da la gana en el sentido de que va a cambiar toda la estructura de la universidad, sino que va a entrar a organizar a la universidad en el sentido de que cuente con las condiciones básicas de calidad que se pide para el licenciamiento. O sea, no es que va a romper con toda la autonomía de la universidad, no es eso. O sea, lo único que va a hacer es ajustar las tuercas necesarias y dejar lo que está bien implementado y obviamente conservar la línea de autoridad que se tiene, ¿no? Entonces, eso ya es como que hay una brecha muy delgada en lo que es autonomía universitaria, ¿no? Yo creo que se va a mantener ese sistema que es el que ha funcionado y es el que tiene la mayoría de universidades universitarias, ¿no? Universidades Sí, nacionales. antes de interrumpir, disculpa, pero quería también agregar esta gran pregunta que se nos viene a todos. ¿Qué va a ocurrir ahora con el rector, con el actual rector? ¿Volverá a ser profesor? ¿Cuál será su destino? ¿O qué dirá el nuevo SUNEDU con este plan de emergencia que está a punto de Ya, plasmarse? ya, ese es un tema bastante delicado porque el rector, sí, pues tiene su cargo de docente y como tal, si es un docente contratado, permanente, entonces él conserva su cargo de docente, no tendría por qué perderlo, ¿no? Definitivamente su, su, su cargo como autoridad, sí, creo que va a tener que dejarse como en stand-by, diría yo, ¿no? Yo creo que lo que va a hacer la comisión que entra a estructurar todo es trabajar de forma conjunta con las autoridades, ¿no? Que tiene ahora la universidad. No es que bien
venga y te diga, ¿sabes qué? Tú sal de acá. No, sino que van a trabajar de forma conjunta en el sentido de que mantener la estructura organizacional y aparte hacer los ajustes necesarios. Y en el tema de elecciones de autoridades, pues no podría intervenir mucho porque se supone que eso ya es bastante de la autonomía universitaria como tal, ¿no? O sea, no es una cosa de que yo te voto a ti y yo me encargo de todo y ya después convoco elecciones y entra otra persona. Yo creo que no pasa por eso. Si el rector está dentro de su tiempo como rector para poder realizar sus funciones como autoridad, pues se le va a conservar, ¿no? Y ahora, después de la organización, si este tiempo ya terminó, pues se tiene que convocar a una nueva elección de autoridades, ¿no? Conforme a lo que indica nuestra normativa universitaria. Claro, importante esta aclaración porque ya muchos están pensando de que el actual rector ya dejó el cargo, creo que tiene la misma imagen de PPK, y no va por ese lineamiento. Recordemos de que son instituciones estatales, son servidores públicos, no funcionarios públicos. Hay que hacer también una gran diferenciación cuando alguien, a través del sufragio universal, escoge a su autoridad. En cambio, este personaje del rector sigue siendo todavía un docente, o sea, ha postulado por su plaza, es un trabajador más, que es distinto a los criterios que se está teniendo, y hay que siempre hacer recordar a las personas que nos ven a través de las redes sociales, Facebook y YouTube, que son distintas autoridades, no hay que compararlos. Cada institución que es del Estado es distinto. Y ese es el gran Y, problema, que siempre cargamos la figura del mayor, ¿no? Esto le pasó al presidente, esto también debe ocurrir en tal institución. Esto debe pasar aquí. sí, Pero no es tanto ese eso ejemplo. es algo muy común. O sea, es que a ver, creo que la mayoría de gente, a veces no les importa enterarse de cómo es que está estructurado las diferentes, o están estructuradas las diferentes entidades del Estado, lamentablemente, no tienen ese interés, pero es necesario, y como tú señalas, cada entidad tiene una estructura distinta, por eso es muy importante, antes de tú emitir un comentario, bueno, como jóvenes universitarios, que va dirigida esta entrevista para ellos, yo les recomiendo algo muy básico. O sea, si tú quieres informarte, ándate a la página de la entidad y ahí pues tienes a la mano todos los documentos internos de organización, tienes el organigrama y puedes ver la estructura de cada entidad, que a veces difiere mucho de una entidad con otra. Y no puedes pensar que lo que pasó en la entidad A va a pasar en la entidad B, porque las organizaciones son distintas, empezando de que los fines, los objetivos son distintos de una organización a otra, entonces mucho más en una universidad, pues. Yo siempre, cuando era más joven, decía que la Pedro era como un Perú chiquito, ¿no? O sea, porque tú veías todo este drama político dentro de la universidad y sentías que vivías, no sé, en altas esferas de la política cuando habían estas organizaciones que venían para sacarte tu voto, o qué sé yo. Pero cuando uno ya sale al mundo laboral y ve cómo son las organizaciones estatales, tú te das cuenta que difieren mucho en estructura una de otra, ¿no? O sea, es muy importante como ciudadano informarte respecto a eso. Es bien importante. Aunque digan, no, no, esas cosas no me agradan, no me gustan. Tú como ciudadano es necesario que te informes. Es básico. Como yo te digo, el derecho administrativo está en todas las áreas de nuestra vida. Por más que lo neguemos, por más que no nos haya gustado el curso en la universidad, está en todas las áreas de nuestra vida el derecho administrativo. Entonces, es básico que uno se vaya informando al respecto. Y lo que tú dices es muy cierto. Claro, sí, es muy importante esto sobre el derecho administrativo en distintas etapas. Por ejemplo, yo también tuve esta misma situación, ¿no? La mesa de partes no quería recibirme el documento porque quería que lo haga la misma fiscal. Voy con la fiscal me dice, no doctor, ya lo emití y no puedo emitirlo dos veces porque se crea un duplicado. Ya, busque por favor señorita, lo buscó y salía con fecha
para la pericia psicológica en noviembre del 2019 y la audiencia era en abril, o sea, era irreversible, pues. Y Claro, de nuevo, desfasado. de la misma manera, sí, conversaba con ella de que era imposible de que haya tenido este impasse, y me decía, no, no se puede, joven, no se puede. Ya, perfecto. Entonces, según la ley 27444, yo deseo conversar con su jefe. Entonces, ahí está el mecanismo de solución de una ley administrativa. No olvidemos que cada institución está regida por esta ley 27444, la cual permite que, como usted es una institución del Estado, te acepten el documento, tú puedas hablar con el jefe y puedas tener una solución más práctica al asunto. Sí, de hecho, la ley que mencionas, la 27444, es la ley madre del derecho administrativo, es la ley base, la ley que rige a todas las entidades administrativas, a todo ente del Estado, ¿no? Y como tú dices, esta ley se ha venido reestructurando también conforme ha pasado el tiempo, ha tenido modificatorias importantes, una creo que de las más grandes ha sido en el 2019, y y te presta ciertos mecanismos para que tú puedas sobrepasar estos impases que tú mismo me comentas en este momento, ¿no? Porque lamentablemente las entidades del Estado tienen estos desfases, ¿no? Que son ajustes que tienen que realizar necesarios, pero como tú dices, tienes a la 27444 para que de forma correcta en su aplicación puedas solucionar estas situaciones. Inclusive uno de los principios que están en esta normativa es justo el principio de informalidad, ¿no? O sea, que ya dejemos de lado tantas cuestiones de formalidad, de que preséntame el formatito A45, si no, no te acepto tu solicitud, o preséntame el formatito 508, si no, esta licencia no te la voy a tramitar, que por aquí, por allá. O sea, eso ya se ha ido, se ha ido ya dejando de lado porque realmente a qué vamos. Vamos a un objetivo concreto, que es un acto administrativo que necesitamos para realizar un procedimiento. Entonces, estos temas de informalidad insustanciales ya no vienen al caso. También tenemos el principio de celeridad, que es muy importante, ¿no? Que, o sea, ¿cuánto tiempo tengo para hacer este trámite? ¿O cuánto tiempo de respuesta tengo de la administración? Porque necesito que el procedimiento se dé. Necesito, porque no sé, necesito gestionar algo, X cosas, y necesito que la entidad me dé una respuesta de forma pronta. Por ejemplo, cuando hacemos un reclamo también necesitamos que la entidad nos responda de una manera rápida. Entonces, ¿por qué? Porque es un derecho económico que tengo que resolver o qué sé yo, otro tipo de circunstancia. Entonces, justamente la 2744 se ha ido estructurando en ese aspecto. Por ejemplo, el tema que estamos viviendo ahora, el tema virtual, que los procedimientos prácticamente se han virtualizado en este tiempo. Ya hay parámetros fijados en la 27444 previendo estas situaciones, ¿no? Como son notificaciones virtuales y temas de procedimientos virtualizados, ¿no? Y a ese punto quería llegar, porque si sabemos muy bien, un principio general de la ley es que no es retroactiva, y aquellos que ya están en su trámite, simplemente para que les den el título universitario, su grado de bachiller, ya este proceso que está viviendo la SUNED no les va a afectar a ustedes. Es algo que deben entender mucho de los que nos están escuchando, de que ya no hay retroactividad en esos procesos. Sí, definitivamente, como tú bien lo has señalado, no hay retroactividad. O sea, si tú has entrado con la ley anterior, la ley universitaria anterior, pues estás a salvo de tus procedimientos regulados por esa ley universitaria, ¿no? O sea, mucho se discute también, o mucho se discutió el tema del bachiller automático y el bachiller mediante una especie de tesis también, o sea, cada quien en su tiempo y cada quien con su ley, así de simple. Si tú estás dentro del margen de esta ley universitaria, de esta estructuración, pues sí vas a tener que adecuarte, pero si no,
pues sigues con tus trámites normales, o sea, no hay ningún problema. Sí, esto es algo que deben entender muchas personas que llegan ahí a puertas de salir y la preocupación es, si no hay ingresantes, tampoco hay quien salga. No, tampoco es el sentido que va a tener la SUNEDU. Es que Lo que sí realmente es justamente, preocupante es sigue, sí, sigue. justamente lo que te quería decir, lo preocupante en este tema es simplemente que no va a haber ingresantes, se está creando un movimiento, no sé si será lógico o posible, de que la SUNEDU pueda permitir que haya un examen durante este periodo de emergencia que va a existir, porque les preocupa mucho que Indecopi no pueda regular las tasas que se presenten o que la calidad universitaria ya se venga abajo por parte de los particulares. Hay algo que está preocupando mucho a este sector familiar, de amistades y todo lo demás. Ya, y respecto a lo de la calidad universitaria por parte de las particulares, yo creo que ese es un tema que no tendría que preocuparse mucho porque justamente acaban de pasar un programa de licenciamiento, entonces como que ya se han puesto en orden y ya han conseguido estar eh, con las condiciones básicas de calidad, ¿no? Como tales. Ahora, respecto a lo otro de los ingresantes, como te digo, o sea, la Universidad Nacional, o sea, creo que la Universidad Pedro Ruiz Gallo es la segunda universidad nacional a la cual se le ha negado el licenciamiento. No sé si me corriges en ese aspecto, ¿es la segunda? Sí, creo, ¿no? Y la segunda, porque la primera fue ICA. Claro, la primera fue la de ICA. Entonces, ya, es la segunda universidad nacional a la cual se le ha negado el licenciamiento. Y yo creo que sobre la marcha la SUNEDO va a tener que meritar la situación, ¿no? O sea, o sea, en principio, de forma básica, no se estipula o no se contempla un ingreso o una propuesta de examen de admisión, o sea, ingreso de nuevos estudiantes a las universidades, a fin de que se pueda reestructurar de la forma más rápida posible las condiciones básicas de calidad. Ahora, no sé si dentro de la marcha puedan sacar alguna normativa eh, dando a entender de que se puede considerar el hecho de poder al menos sacar un examen de admisión en el año. Eso ya depende mucho de la normativa que se dé desde el Ministerio de Educación, ¿no? O sea, no cierro la posibilidad porque todavía falta tiempo en el cual se lleve a cabo esta reestructuración, pero en principio no lo han considerado así, ¿no? Y también considero que es un año bastante amplio para que un mismo estudiante pueda por lo menos subsanar las deficiencias académicas que ha tenido en la secundaria. Sería un Yo año muy pienso, interesante de aprendizaje. yo pienso también lo mismo, en el sentido de que hay mucha gente que dice, no, es que cómo voy a perder un año, es un año, que por aquí y por allá, ¿no? Yo soy de la idea de que si realmente quieres estudiar en la Universidad Pedro Ruiz Gallo, en la Universidad Nacional, eh, este es un año que muy bien lo puedes aprovechar de diferentes maneras. Ahora con tanta información que existe en los medios digitales, o sea, no hay excusa para decir, ¿sabes qué? No puedo irme a un lugar a estudiar porque sería una excusa absurda. O sea, ahorita tienes el conocimiento a la mano, puedes hacerte un cronograma de estudios, inclusive aquellos, no sé, veo a muchas familias que tienen hijos que han terminado la secundaria y que dicen, el próximo año yo quería que ya empezara la universidad y no lo va a poder hacer porque, no sé, mis condiciones económicas no me permitían pagar una universidad particular y él tenía que estudiar en una universidad nacional, por aquí y por allá. Pero, o sea, no es un año, no podemos considerarlo como un año perdido, se puede considerar como un año de provecho y eso ya depende de cada persona, depende de cada joven, de cada estudiante, el poder sacarle provecho este año que se viene, ¿no? Sobre todo de cada padre de familia, porque recordemos que él es el que direcciona a su hijo cuando está terminando Claro, la claro, secundaria. definitivamente sí, mucho parte del interés que ponga el joven, porque como tú señalas ya,
Si bien es cierto, el padre de familia es un guía muy importante y que te da una base de apoyo bastante fuerte, también mucho tiene que ver el joven en sí, porque si el joven no quiere estudiar, está con el plan de que ya sí lo voy a hacer porque tú me lo estás diciendo, o sea, ya somos conscientes de que a partir de una edad determinada en nuestras vidas nosotros empezamos a tomar nuestras propias decisiones y en base a eso vamos forjando nuestro futuro, ¿no? Entonces, también mucho depende de la INCO y del esfuerzo que le ponga el joven como tal, el adolescente como tal. O sea, nosotros cuando postulamos a la Pedro, es porque lo decidimos, es porque decidimos postular a la Pedro. Entonces, estoy hablando en el caso, bueno, en términos generales, ¿no? De la mayoría de personas, bueno, que yo conozco, mis hermanos y algunos amigos también, que decidimos postular a la Pedro, ¿no? Entonces, es base, obviamente que nuestras decisiones tienen que ver mucho con nuestras condiciones también, pues, ¿no? Porque cada decisión se toma de acuerdo a nuestro contorno. Pero al fin y al cabo es una decisión propia de cada persona, ¿no? Entonces, el hecho de que tú sientas que vas a tener un año perdido, pues ya empezaste mal, ¿no? Puede ser un año de bastante provecho, como tú lo señalas, que puedes agenciarte de mucha información, inclusive para que te replantees la carrera que vas a seguir, porque a veces uno se emociona y dice, no, yo quiero ser médico. Llegas a la facultad y no puedes ni siquiera ver sangre. O yo quiero ser ingeniero, pero con las justas te sabes algunas ecuaciones. O sea, hay que también replantearse o confirmar la decisión que uno tome de la carrera que uno quiere seguir, ¿no? Sí, exacto. Es muy importante que si la guía es del padre, por lo menos el hijo ya tome la decisión más importante que va a hacer en su vida, que es elegir su carrera. Porque si dejamos a la Claro. responsabilidad del papá, lo vamos a chancar siempre a él. Tú has querido que estudie esto, tú quieres que siga esto, nunca me has dejado ser feliz. Entonces, es momento que el estudiante procure tomar la decisión más importante de su vida y tienen un año para plantear qué carrera desean seguir. Es claro. Sandra, ¿algún comentario que quieras dejarnos sobre estos momentos que está ocurriendo en nuestra universidad? Pues primero decirle a todos los chicos que están cursando alguna carrera en la Universidad Pedro Ruiz Gallo que no se asusten, que tengan mucha calma, mucha paciencia y que sobre todo tengan la convicción de que esto era necesario para que la Universidad Pedro Ruiz Gallo sea una mejor universidad, una universidad que realmente cumpla con las expectativas del estudiantado promedio, porque a veces nos damos cuenta de que las realidades son muy diferentes, muy distintas, pero que el Estado está haciendo algo para mejorar esta situación. Entonces, que no sean reacios a este cambio y que pongan todo de ellos para que puedan eh, cumplir sus objetivos, ¿no? Sabemos que esto es un cambio fuerte, un cambio de repente un poco brusco, pero necesario y que todo cambio siempre ayuda para bien. Esta reestructuración era muy necesaria, que sean calmados, que cumplan los procedimientos y que no les va a pasar nada, o sea, van a seguir con sus clases normales, sus cursos normales cuando estos sean reactivados y también los procedimientos que tengan para sacar sus títulos o sus bachilleres van a seguir siendo regulados, ¿no? Eso sería todo. Y que no se desanimen, y aquellas personas que tengan la voluntad de postular a la Pedro, o hayan tenido la voluntad de postular a la Pedro, que sigan con ese firme propósito, que se preparen más, tienen un año para prepararse más, si es que realmente quieren estudiar en la Pedro, o que exploren otras formas de educación, quizá también a nivel virtual, que se preparen en otras áreas del conocimiento, que también es súper necesario, y que no se desanimen, que todo cambio siempre es para mejor. Gracias, Sandra, muy amable por este espacio que estamos compartiendo y espero que llegue esta información a buen puerto, ya que va a estar por todas las redes sociales. El mensaje es sencillo, estimados estudiantes, no tengan miedo a los cambios, todo cambio es para bien, y si en el trayecto ocurre algún impasse, tenemos todo un sistema administrativo
te respalda y nos ayuda a poder solucionar esos problemas. Es un gusto compartir esto con ustedes y nos veremos en un próximo video. Gracias.